Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, hice una introducción re larga, doctora, disculpe. No hay problema, no hay Bueno, problema. crecen los casos de sífilis. Esto, ¿qué tan preocupante es? ¿Cuáles son los números que manejan? A ver, no es nuevo, lo Ajá, venimos viendo desde hace varios años, sí, eh, sobre todo este crecimiento importante en la provincia viene desde el año 2020 y también desde antes. Lo cierto es que 2023, 2024, 2025 y en lo que va de este año siguen aumentando y eso sí nos ocupa un montón, sobre todo también por las edades más comprometidas. sí. Son adultos y adultos jóvenes y adolescentes. El grupo etario donde más casos se registran. No tengo exactamente los números, pero sí te puedo decir que tenemos ahora más casos que los que tuvimos durante el año pasado. Esto Entonces quiere eso decir sí que, es, que los jóvenes no se están cuidando tampoco de otras enfermedades de transmisión sexual como el VIH, porque entiendo que es la misma vía de contagio, ¿no? claro, la vía de transmisión es principalmente sexual, Sí, se transmite por contacto al no usar métodos de barrera. El claro. método de barrera estandarizado es el uso de preservativo. Entonces, Ujú, lo que nos alerta a nosotros es que este grupo etario de la población no está utilizando métodos de barrera, que sería ujú. el uso de preservativo lo único que tenemos ahora como para hacer prevención. Entonces, esa sí es la alerta, que Bien. la realidad es que los adolescentes no usan preservativo y hay que hacer foco en eso. Ujú, Cómo nosotros podemos generar ese cambio en las conductas de los adolescentes. claro. ¿Se puede tener sífilis y no darse cuenta? Es como el VIH, digo, ¿es recomendable que vayan a hacerse un chequeo ante cualquier duda o se manifiestan síntomas de esta enfermedad más claros que lo que ocurre con el VIH? Es una infección bacteriana y es una infección bacteriana que puede tener síntomas y en algunos casos los síntomas son leves y desaparecen solos Sí. y en otros casos, según el estadio de la sífilis, siempre hablando de sífilis, ¿no? Puede no presentar ningún síntoma. Ajá. Entonces es importante que, y lo que siempre tratamos de hablar y tratamos de transmitir es poder ponerse en situación y percibir el riesgo, poder saber si tuvimos alguna situación de riesgo en la que pudimos haber adquirido alguna ITS. ¿Por Ujú. qué? Por esto, porque podemos tener síntomas o no. Entonces, el percibir el riesgo nos genera por lo menos la alerta personal, digamos, y decir, Sí. bueno, a ver, me tengo que testear. Y eso que lleve a que uno se pueda hacer el testeo. No está explícito cuántos testeos tenemos que hacer, ni cuántas veces una persona se tiene que testear. Lo cierto es que personas que tienen actividad sexual y que no utilizan habitualmente preservativo en su actividad sexual tienen que hacerse testeos porque están en riesgo. Digamos, ese es el riesgo. Si nosotros podemos lograr que los adolescentes identifiquen como riesgo el no uso de preservativo Ujú. y que pueden adquirir una infección y que esa infección no solamente les puede complicar a ellos, sino que la pueden transmitir a todas sus parejas, Sí. es importante trabajar ahí para que empiecen a utilizar el preservativo y para que también se puedan testear. Bien. Lo Eh, cierto también es que la sífilis es una enfermedad, es una infección bacteriana y tiene cura, se cura Claro. con un ujú. antibiótico, Sí, sí. entonces no es lo mismo que hablar de VIH, que se controla y que hoy es una enfermedad crónica. Claro, claro. Doctora Moya, buen día, Agustín Amado, soy, espero que Sí, esté bien. gracias igualmente. Uno habla de métodos o de barreras, ¿no? El preservativo es una barrera. ¿Por qué? Porque está pensado también como una forma de protección de la salud, pero también es un método anticonceptivo. ¿Qué pasa cuando uno tiene este registro de que hay relaciones sexuales sin preservativo? Me pregunto por el riesgo de contagio congénito, digamos, durante el embarazo. ¿Han Bueno, tenido este tipo de casos? ¿Los están teniendo? ¿Qué incidencia tiene? ¿O no se usa el preservativo, pero se usan otros métodos de anticoncepción, por ejemplo, distintos al preservativo?
Pregunta súper interesante la que me haces y tiene como muchas connotaciones. Por un lado está lo social y lo que estamos viendo a nivel mundial, que la natalidad está descendiendo, digamos. Entonces hoy se entiende que las personas eligen no tener hijos. Entonces eso estamos viendo, una disminución en la natalidad y una disminución en los embarazos y demás. Entonces eso sí está funcionando. Las personas eligen y planifican la maternidad, las mujeres. No así sucede con estas ITS, la transmisión está en aumento, entonces ahí hay quizá un desfasaje y por ahí excede lo que nosotros podemos ver solo desde salud. Me parece que la sexualidad se está viviendo de otra manera, los jóvenes tienen otras formas de relacionarse también, tienen otros intereses y es un poco más abarcativo que lo que por ahí podemos hacer solo de salud. Me parece que tenemos que involucrar a educación y tenemos que involucrar otras estrategias como para poder abordar el uso de preservativos. Sí, es la única barrera que evita la transmisión. Y vos arrancaste diciendo que hay otras vías de transmisión. Yo por eso dije al principio que la principal es la sexual. Las otras vías son la transmisión vertical de la mamá al bebé. Y con este aumento de casos de sífilis que hemos visto, sí, también hemos visto otros tipos de sífilis que antes no veíamos. Yo ya llevo mis años en la actividad médica y cuando recién empecé, soy pediatra de base, en mi residencia de pediatría prácticamente no vi sífilis congénita. No vimos niños nacidos de madres con sífilis. Y no fue una patología habitual en ese momento. Y ahora sí, es bastante más frecuente y lo estamos viendo mucho más. Entonces, eso tiene que ver con el aumento de casos en la población general y con que, bueno... ¿Y tiene dato estadístico de esos casos? ¿Está mensurado de alguna manera? Estamos trabajando en esos datos, sí, los tenemos, estamos trabajando, no tengo ahora el dato puntual como para contarte, pero sí te puedo decir que tenemos niños en seguimiento de madres con sífilis y hemos tenido sífilis gestacional por madres en el embarazo no tratadas. Entonces esas son las dos cosas, porque una cosa es identificar a la madre que tiene sífilis y tratarla y que el niño puede nacer sano, y otra cosa es que la madre llega al parto sin tratamiento y ahí podemos tener riesgo de que el niño enferme. Y las dos situaciones estamos viendo. Vuelvo a decir, no tengo el número específico acá porque... para poder dar números necesitamos hacer un trabajo con bases de datos que está en proceso, un poco más adelante los voy a tener, pero sí sepan que tenemos esos casos y que los estamos viendo cada vez más. Doctora, ¿se registra un aumento de esta enfermedad únicamente en jóvenes o en personas activas sexualmente? ¿Cómo es es en personas activas sexualmente. Nosotros cuando hacemos la evaluación de los datos, vemos que toda persona sexualmente activa, y tenemos personas tanto con sífilis como con VIH de todas las edades. No es exclusivo de un grupo etario. Lo que sí vemos es que la mayor cantidad de nuevos contagios, de nuevas transmisiones, perdón, no es contagios, transmisión, de nuevas transmisiones son en los adultos jóvenes y adolescentes. Pero después, toda persona sexualmente activa que no utilice preservativo está en riesgo, y eso nos tiene que quedar como para poder pensar y para poder identificarlo, el riesgo, ¿no? Identificarnos a nosotros, decir, bueno, a ver, tuve relaciones sexuales, sí, no, utilicé métodos de barrera, sí, no, bueno, tengo el riesgo de convivir con una ITS, entonces poder acercarse y poder hacerse el test, que es la única forma de saber. Bien. ¿No? ¿Se dan preservativos de forma gratuita en los hospitales o no? Sí, esta política. Sí, tenemos, siempre es en farmacia, en todas las farmacias del sistema público hay preservativos. Hay momentos en los que tenemos más disponibilidad y momentos en los que tenemos menos, pero antes los proveía Nación, y la realidad es que desde que los dejó de proveer Nación, la provincia está comprando y el insumo lo tenemos. Doctora, ¿dónde van a hacerse el chequeo los que tengan alguna duda o los que no se lo hayan hecho nunca? Bien, eso es bueno decirlo. Tenemos dos posibilidades para la población.
La realidad es que hay disponibilidad de test rápidos y desde el 2023 que estamos implementando los test rápidos en el primer nivel de atención, esto es como para mejorar la accesibilidad y no depender exclusivamente de un laboratorio. Acá en la ciudad hay centros de salud que trabajan y que hacen testeos con test rápido y en 20 minutos se tiene un resultado. Los centros de salud de acá de la ciudad son, bueno, Villa María, Parque Industrial, Valentina Sur, el Hospital Castro Rendón, Buque Roldán, son todos los lugares donde pueden... En la página del Ministerio están los horarios y los días en los que se pueden acercar, es sin turno previo, es por demanda espontánea. Y después la otra opción es que se pueden acercar a los laboratorios sin orden médica a hacerse un VIH. Bien. Doctora Luciana Moya, muchas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil. No, por favor, cuando quieran, siempre es bueno poder hablar de estas cuestiones. Sí.